Y ahora vamos a rogar a nuestro hermano Mariano Blázquez que venga para ministrarnos la palabra del Señor. Mariano es el secretario ejecutivo de la FEREDE. La FEREDE es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, que él es el secretario que está a cargo de todo lo que tiene que ver con los acuerdos con el gobierno que tiene la Iglesia Evangélica. Y la verdad es que no le envidio su trabajo, honestamente, ¿eh? Es mucho lo que se echa en los hombros. Así que, Mariano, muchas gracias por estar aquí estos 2 días con nosotros y esperamos que disfrutes del resto con tu familia. Y de verdad, muy agradecido por tu amistad y por poder compartir la palabra con nosotros. Dios te bendiga. Pues muchas gracias. El agradecido soy yo por estar aquí. La verdad es que sí, mi trabajo me toca de vez en cuando pues hablar con los representantes del gobierno de turno. Cuando el rey pues nos invita, pues voy yo allí a verle, pero es una satisfacción más grande estar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores y con su iglesia, que dice Efesios que la iglesia de Dios es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la que completa a lo perfecto. No porque Él necesite nada, sino porque ha decidido tener su iglesia. Esto no sé cómo lo he hecho, pero quiero que me vean la cara. Hermanos, a ver, ¿ahora? Bien, bueno, pues muchas gracias. Ayer, los que estuvieron ayer se dieron cuenta que no soy predicador. En mi iglesia hay un predicador y luego pues estoy yo que cuento cosas. Yo cuento cosas, mis experiencias espirituales, lo que tengo. No me corresponde mucho estar predicando continuamente. Solo he ejercido 1 año de pastor a pleno tiempo, siempre he estado de segundo, ayudante. Me encuentro más a gusto en esa facultad dentro de la iglesia. Le digo, pastor, mira, esta línea, ocúpate de ella. Dice, vale, pues refuérzala tú. Esto es el problema del que el que pide ayuda y tiene buenas ideas, que tiene que luego que cumplirlas. Entonces, bueno, eso me gusta más esa línea, me siento más cómodo. Sin embargo, pues en la federación, pues me toca estar allí en la cúpula, pues dirigiendo y administrando todo un equipo y marcando la línea de cuál va a ser nuestra relación con el gobierno. Pero aquí no vengo a hablar de eso, aquí vengo a hablar de lo que está pues en mi corazoncito. Hay luego un PowerPoint por si me pierdo, porque suelo dispersarme, entonces pues de hecho tengo que poner un tiempo. He marcado 35 minutos y luego van a venir 4 o 5 de conclusión. A los 35 donde esté, remato, ¿vale? Y si luego les va bien, pero no hagan lo mismo conmigo, no me rematen, tengan un poquito de misericordia. Bueno, pues es un honor, el primer punto que tenía que decir, estar con todos ustedes. Yo respeto mucho, además, que haya coincidido con este tercer aniversario al pastor Luis Rubiales, a toda su trayectoria. La verdad es que le tengo pues mucho afecto y en alta consideración, porque yo creo que es una persona clave en el Evangelio en este país. Así que ustedes tienen suerte de ser pastoreados y ser cuidados por una persona de este talante, que no solamente habla, sino que también es capaz de doblar el hombro para ayudar y tener una visión de alcanzar este lugar, ¿vale?, con el Evangelio de Dios. Bueno, segunda cosa que tengo que decir es esta confesión que ya he hecho, que no soy pastor, que cuento cosas, y lo que yo voy a contar hoy ha sido un descubrimiento reciente. Yo ya tengo una edad que llamo incierta,
¿vale? Ya no, en fin, que ya no sabemos lo que tenemos para atrás, pero no lo que tenemos por delante. Entonces es una edad incierta. Me estoy acercando a mi jubilación. De hecho, al año que viene me voy a jubilar de secretario ejecutivo de Ferere, no del Evangelio ni del ministerio. Dios tiene cosas preparadas para mí que le estoy pidiendo que me las revele cuanto antes, a partir de ese momento. Pero sí, en la tarea pues, de visión y también de realización dentro de la oficina de servicio a las iglesias, pues voy a jubilarme y hay una persona que está allí, que se ha preparado y estoy encantado de dejarlo. Esto tiene que ver con esa segunda fase, con esa fase final del ministerio cristiano, que es lo que yo quiero compartir con todos vosotros. La tercera cosa es que como no soy predicador, ustedes tienen que ayudarme. Ya aquí, pues cada domingo recibirán una predicación normal. Yo, pues, me tienen que ayudar a elegir un poco las cosas. Una de mis obsesiones, ayer comenté una, había sido de la palabra visión. ¿Por qué se utiliza la palabra visión? ¿Qué hay detrás? ¿Qué efectos? ¿Qué características? Eso me tuvo pues bastante tiempo obsesionado. Otra fue esta del apóstol Pedro. Es otra. Hace 15, 20 años yo estaba ahí con Pedro, preparé toda una serie de cosas de Pedro y lo que hoy quiero compartir al final es, creí que yo había terminado con Pedro y descubro alguna cosita nueva. Y esta es que tiene que ver con mi vida y con mi situación de jubilación. No es una indirecta al pastor de aquí, tiene que ver conmigo solamente. Pero espero que también algo podáis aprender vosotros de esa situación. Entonces, como yo voy a hablar de Pedro, y hace 20 años que yo estaba hablando de Pedro, no me acuerdo muy bien de las cosas. Bueno, esto no es verdad del todo, ¿vale? Pero nos va a ayudar a refrescar. Entonces os pido que me ayudéis. Que alguien diga, pues, lo primero, algo de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué hizo? ¿Qué le gusta? ¿Qué hizo Pedro? Un pequeño resumen, ¿no? ¿Qué podemos saber de Pedro? ¿Un pecador? Las dos cosas, pecador y pescador. ¿Qué más sabemos de Pedro? Rápido. Negó a Jesús 3 veces. Pecador. ¿Qué más sabemos? Rápido. Cortó la oreja, el primer torero dice que era. Más. Muy pasional, muy eufórico, eso me gusta a mí también. Luego la liaba el pobre, sí. Sabremos de eso también. Por eso yo me identifico mucho con Pedro. Me identifico mucho. ¿Qué más? Amaba al Señor. Amaba al Señor. ¿Qué cosa? Podía tener errores, era pasional, pero amaba. ¿Qué más? Dios le reveló que Jesús era el Cristo. Tenía una dimensión espiritual también curiosa. Y es que Dios le reveló que era el Cristo. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué más? Eso es, Pedro, cuidado, no es que ahora pescador, pues no sé. Pedro era lo que hoy se conoce un armador. Un armador que tenía un barco y que tenía allí gente que colaboraba con él y vivían de la pesca. Era un empresario, no era un señor que se subía allí, ayúdame un poquito. No, que estaba allí con la caña 1 hora. No, era un armador, con el pez allí sacaban y eso era su oficio. Y con otra gente. Tenían allí hasta varios barcos. Esto era una pequeña flotilla, al menos. O sea que no era ahí un cualquierita. Tenía su vida encarrilada. Pero llegó el Evangelio y ¡fas! A ver de lo que trae el Evangelio, te cambia las cosas. ¿Qué más sabemos de Pedro? Jesús dijo de él que eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Anda, qué curioso, clave. Tú eres una piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una parte clave. Él fue la base en la que empezaría la iglesia cristiana. Algo fundamental, esencial.
Que a veces nosotros, porque no queremos discutir con la Iglesia Católica, y eso significa que entonces ya cualquier papa lo que diga ya es interpretado por el Espíritu Santo. Ni siquiera lo que decía Pedro era adecuado, salvo aquello que le fue revelado por Dios cuando escribió. Pero es muy importante, él fue el pilar de la Iglesia y uno de los pilares del primer concilio de Jerusalén, presidido por Santiago y también apoyado y dirigido por Pedro. Dos figuras claves. ¿Qué más? ¿Perdón? Su sombra sanaba. Era una persona que cuando pasaba ponía a los enfermos y se curaban. El poder de Dios estaba tan fuerte en él que hasta personas que estaban al lado sanaban. También hasta personas que iban por allí y habían mentido, dice, bueno, pues por ahí han sacado a tu marido y ahora saldrás tú. Por mentir al Espíritu Santo, pues hasta personas murieron por la declaración del apóstol Pedro. Así que era una persona muy, muy relevante. Bien, lo vamos a dejar ahí. Veo que estáis bien entrenados y sabéis muchas cosas de Pedro. Con lo cual yo me voy a... no me voy a retirar. Quiero comentaros una situación, que es cómo fue evolucionando la actitud de Pedro en su ministerio. El primer Pedro y el último Pedro. ¿Cómo fue evolucionando esa actitud en el ministerio cristiano? Yo creí que la clave del ministerio de Pedro fue cuando precisamente después de la resurrección Pedro se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y él dice, sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro se entristece. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Apacienta mis ovejas. Y ahí pudo entender que tenía que rendir todo su corazón a Cristo. Supuestamente lo hizo. Pero Pedro era una persona, tengo ahí el currículum de Pedro, lo he escrito, el currículum de Pedro, como si fuera para la edad moderna, pero no lo quiero leer porque entonces ya sí que no nos vamos de aquí. Pedro parece que como si fuera a dejar ya todas las cosas, pero luego vuelve otra vez para atrás. Entonces ahí fue el momento clave de cuando él rinde su corazón a Pedro. Y nosotros a veces rendimos nuestro corazón a Cristo también, pero volvemos a cosas del pasado. Pedro, cuando Jesús resucita, Pedro era un líder nato. Dice, voy a pescar. Estaba solo, el Señor había resucitado, pero no estaba él. Él le había negado 3 veces y estaba triste. Pedro tiene éxitos, pero también tiene fracasos profundos. Pero era líder y todos le siguen. Vamos nosotros contigo. Le siguen a él en cómo va. Y Jesús le acoge y le bendice. Y le da una nueva oportunidad, que es lo que hace con cada uno de nosotros. Nos abre nuevas oportunidades. Y yo pensaba que ya Pedro estaba en línea, pero no es así. Ocurrieron cosas. Pedro después, dice el apóstol Pablo, que volvió atrás y no se juntaba con los de la no circuncisión, con los no judíos, porque tenía miedo. Esa otra característica de Pedro, era duro, pero era quebradizo, por eso le negó a Cristo. Yo te seguiré y no te negaré. Tú me negarás 3 veces. Y hasta con tacos decía para que no le mezclaran con Jesús. Entonces era quebradizo. Y en su etapa final él
se apartaba de lo que eran los gentiles. Sin embargo, Cristo le había dicho muy claramente que los gentiles habían sido escogidos por Dios. Le había dado una revelación especial. Se le había aparecido y le había dicho, mata y come. Y lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. Pero él seguía pensando naturalmente en los judíos. Los demás eran así como de segunda clase. ¿Sabéis una cosa? Eso pasa aquí en las iglesias cristianas hoy también. Me encuentro en mis relaciones con muchas iglesias que dicen, ay, yo solo quiero españoles. Pero vete por ahí, hombre. Las personas que Dios nos ha traído aquí son los españoles. Si hoy a alguno no le falta el DNI, pues lo va a tener en 3 años. Y son españoles traídos por Dios a esta tierra, para bendecir esta tierra. Que nadie os menosprecie por vuestro lugar de origen. Que nadie os llame extranjeros. Vosotros decís siempre, nosotros somos de Gijón. Pero tu acento, pero tu color, los de Gijón nacemos donde nos da la gana. Pero somos de Gijón. Y hemos sido traídos por Dios para bendecir esta tierra. Que no nadie os llame extranjeros. Cuando tengáis la nacionalidad tenéis los mismos derechos. ¿Sabéis qué se llama cuando alguien te dice de fuera? Racismo. Tenerle misericordia, pero no, que no os deje afectar. Yo conocí un hermano de Venezuela que después de llevar aquí 20 años, estudiar en la universidad, se consideraba extranjero. Porque a veces le habían hecho creer que era extranjero. Ama Venezuela, todo lo que quieras y más. Pero ama también el lugar donde está y sé de bendición. Y considérate de ese lugar. Puedes tener 2 amores, como el del papá y la mamá. No pasa nada. Ámalos. Y bendice. Hoy, mira, me han traído aquí ya un PowerPoint. Eso es un aviso de que me centre. Bien. Me voy a centrar entonces. Lo voy a intentar al menos, hermanos, porque me lanzo hacia acá y luego no puedo compartir. Lo que en verdad quiero compartir entonces, lo voy a leer, por si acaso ya no digan que ni he abierto la escritura. Sí, lo vamos a abrir. Vamos a leer un pasaje de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Fijaos, antes de leer otra vez. Primera de Pedro, todavía no te lances ahí, hermano, como era David, que te veo que... Ah, estás ahí. Entonces, ¿a quién regaño ahora? A Harry. Hermano, Harry, trátame bien. Siempre me meto un poco con los que sirven, pero es con cariño. Así que nada, bueno... El contexto de lo que vamos a leer. Pedro, después de haber tenido un ministerio grande, estaba ya en su etapa final. Había escrito su primera epístola, la primera epístola de Pedro. Y al poco después recibe del Señor una revelación. Vaya, qué interesante, ¿no? ¿A quién le gusta tener una revelación de Dios directa? Amén. Bueno, pero Pedro, la revelación de Dios es, Pedro, que te vas a venir conmigo, que te vas a morir ya, que vas a ser sacrificado. Bueno, yo bajaría la mano. Espera un poquito, Señor. De hecho, yo he pedido al Señor 2 prórrogas en mi vida. Una vez que iba yo con la carretera, tuve el coche, tenía un coche que me habían pasado y era de dirección de cremallera. Esas que como si fuera una cremallera así, eso hacía que fuera la dirección. Pero a esa cremallera le faltaban 4 o 5 puntos por un accidente que había tenido. Y entonces yo al dar un giro entró en eso que le faltaba y perdí el control. Un pequeño giro, perdí el control y di así una vuelta, ¡boom! Me choqué contra la mediana en lo que se llama la M40 de Madrid en hora punta, que estaba todo lleno de coches. Sin embargo, Dios me protegió y no pasó nada. El coche sí, pero a mí nada. Y yo me quedé 1 hora esperando a la grúa diciendo, a ver, si uno para, ¿qué posibilidades hay de que no le arrollen los otros coches? Ninguna. Ninguna.
Y yo entendí que Dios me decía, muchacho, como las máquinas estas de tragaperras antiguas, que cuando ya habías perdido decía, continúe, y tú echabas una moneda y continuabas echando. Pues Dios, sin moneda ni nada, Dios me dio una continuación, podía seguir jugando. Digo, esto está bien para el ministerio. Y otra hace 4 años que tuve un cáncer. Y yo le dije, Señor, gracias por esa continuidad, ampliación de jornada que me has dado hasta ahora, pero si puedes ser un poquito más, pues te lo agradezco. Pero si no, estoy preparado para irme contigo. Pero si puedes ir un poquito más, te lo agradezco y lo sabré valorar bien. Hasta ahora ha sido estos 5 años. Entonces yo los vivo ya de regalo. No sé lo que opinará mi mujer de esta segunda continuidad, pero es lo que hay allí. No, ella está bien, siempre me ha apoyado. Y quiere que me vaya cuando ya seamos mayores, para ella irse a la playa a estar con tranquilidad. No es verdad, todavía me quiere mucho. Pero sí gastamos esa broma, a veces. Bueno, entonces Pedro había seguido esta segunda revelación, dice, te vas a venir conmigo. Y lo que hace inmediatamente, bueno, me voy a ir con el Señor, pues voy a escribir una última carta. Algunos de estos listos de la Biblia, que son medio liberales, dicen que no se sabe si esta carta es de Pedro, que a lo mejor no es, porque el estilo no cuadra. Cuando uno se está muriendo no está pensando en el estilo, está pensando en mandar las cosas rápido y hacerlo allí. Pero bueno, yo sí creo que está allí y fue revelada por Dios y ahí lo marca. Y él escribe unas últimas cosas que dice, estas son importantes, son como mi testamento. Así que si leéis, porque no me va a dar tiempo a explicar lo que vamos a leer, si lo leéis en casa, os mando tarea, ese veréis que es el testamento de Pedro, para los suyos, para su iglesia. Y yo que me estoy acercando al final de mi ministerio, ahí me sentí reflejado. Estoy en la etapa final. ¿Qué tengo que aprender de este Pedro? Lo vamos a leer. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Segunda de Pedro 1. Perdón, muy bien, veo que estás ahí preparado. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. No os dejarán estar ociosos, hermanos. La ociosidad es lo peor que hay voy a seguir leyendo, en el ministerio cristiano. Ni sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que carece de estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, sed tanto más diligente en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto no descuidaré recordaros siempre estas cosas, aunque las sepáis y estéis afianzados en la verdad presente.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el estimularos con este recuerdo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Vente conmigo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones. ¿Cómo alguien puede decir que esto no es de Pedro? Cuando él está claramente abriendo su corazón y preparando, el Señor me ha llamado y esto es lo que hay para todos vosotros. Bueno, no os voy a desgranar esta escritura, que es preciosa. Voy a dar 4 puntos, creo, porque no me dará tiempo a más. Pero quiero que veamos a este Pedro en su etapa final, comparado un poco con el primer Pedro, en su etapa inicial, de que hemos sacado algunas cosas. Primera cosa que tenemos, Pedro, el gran líder natural. Ya he dicho antes, voy a pescar. Bueno, nosotros vamos contigo. Arrastraba a la gente. Aquí vemos un Pedro que yo lo calificaría: muy bien, voy a pescar, vamos nosotros contigo. Dale. Lo voy entonces a decir mejor, conforme a esto, para no despistaros del todo. Pedro también el ocurrente de un plan mejor. Él tenía siempre algo mejor para el Señor Jesús. Marcos, dile para adelante: hagamos 3 tiendas aquí, Señor Jesús, vamos a prepararlo. Aquí el Señor se manifiesta en tu gloria. Nos vamos a quedar un ratito más, vamos a hacer aquí una acampada. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, tú no sabes ni lo que dices. Siempre tenía un plan mejor para Cristo. Este era, los tenemos en la iglesia, siempre dice: aquí podríamos hacer... No, tranquilo. Enfócate en la línea en la que estamos. Sigue para adelante. Cuando... no tanto, mi hermano. Sí, déjalo ahí, está bien. Marcos 8:32. Jesús empieza a hablar de su muerte. Dice: yo voy a ir ya pronto al cielo. Y Pedro le coge aparte y dice: ven aquí, Señor, ven aquí, vamos a ver. Y dice la Escritura: comenzó a reprenderle al maestro. A este que le había dicho: tú eres el Cristo y no sé qué, que le comienza a reprender. Es que era un poco inconsciente. Era lanzado, pero a veces se iba. Dice: no, de ninguna manera. Nos conviene que tú vivas. ¿Comprendes? Esto de morir, no, pues yo he venido a morir. No, vamos a ver. Tú tienes que seguir vivo con todos nosotros. Tú no puedes morir, que eres el Cristo. La siguiente. Jesús, este pasaje que me impresionó tanto, comenté algo ayer, que sabiendo que se iba a ir al cielo, comienza a lavar los pies de sus discípulos. Sabiendo que él iba a morir en la cruz, hace ese acto tan extraño. Y Pedro dice: no me lavarás a mí jamás. ¿No entiendes, Pedro, que tú tienes que aceptar el señorío de Cristo? Y si yo lavo los pies, lávalos tú también. Y yo invité a la gente a que buscara un ministerio de lavar los pies dentro de la iglesia, además del que te gusta o del que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a un ministerio concreto, pero además te está llamando a que laves los pies de tus hermanos, haciendo algo en beneficio de ellos. Los pies es donde se guarda la suciedad del camino. Nuestra tarea no es decir: ¡uy, qué guarro! No.
Es decir, uy, permíteme que te ayude. Permíteme que te ayude con eso. Puede ser un carácter hosco, puede ser una persona que tiene no sé qué. Nosotros debemos ser bálsamo para esa situación. Pedro no entendió esta situación. Mata y come. De ningún modo tomaré yo cosa inmunda. Lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Pedro se resistía a transmitir el Evangelio a los gentiles. Cuando viene sobre él el Espíritu Santo y él sale, predica, se convierte en 3.000, él dirige fundamentalmente su palabra a los judíos que estaban allí. Cuando el Señor había dicho, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero a él le costaba entender eso. Le costaba y por eso luego judaizó. Y a pesar de esa revelación luego cayó. Pero él fue cumpliendo. Vamos para adelante que me queda poco tiempo. Pedro el influenciable. Era ocurrente, pero el influenciable. El texto que más me gusta es este. ¿Sabéis? Jesús andando sobre el mar en la tempestad. ¿Quién le manda a Pedro a andar sobre el mar? Nadie. Es que Pedro era un poco fantasma. Ya os conté, que por eso me siento identificado. Yo ayer me conté la experiencia que he tenido hace 3 días, creo que fue, ya lo tengo ahí en el pasado, que me lancé también, yo te acompaño a una caminata por las montañas de Madrid, del Peñalara, y tengo aquí, estoy perdiendo la uña, hoy ya me doy cuenta. ¿Quién me manda a mí si yo no ando nada? Meterme con un señor que se han dado 700 kilómetros. ¿Quién me manda? Bueno, pues esto es lo que le pasa a Pedro. ¿Quién te manda a ti, si estás en la barca, lanzarte allí espiritualmente? Manda que vaya, Señor, sobre el agua, que quiero yo sentir esa experiencia. Pero ¿sabéis una cosa? El Señor hasta nos da caprichos. Hasta eso. No se enfada, no le dice, venga, ven. Y Pedro va para adelante. Y dice que ve allí, se fija cómo está todo aquello, el viento, lo negro, y comenzó a hundirse. Mi pregunta es, ¿cuánto de milagro es para ir andando? Es un milagro, ¿no?, que tiene que hacer el Señor para que tú andes sobre el mar. Pero dice que Pedro comenzó a hundirse. Si el milagro se termina, ¿por qué comenzó a hundirse? El milagro siguió con Pedro. Pedro seguía sustentado por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo le hizo como hacemos nosotros los niños. Y te agarras allí al maestro. Para que nuestra fe se fortalezca. Sepamos que dependemos de Dios. Y no nos fijemos en los elementos, en las situaciones, en la adversidad. Hermano, si comienzas a hundirte, no pienses que estás hundido. Estás todavía en las manos del Señor. Así que vuélvete esa experiencia para que te aferres a tu Maestro. Y Él te coge de la mano y te sostiene. Y te dice, confía. Vamos para adelante que si no me van a echar aquí. El seguidor destacado. Ya lo hemos comentado, me aman más que esto, apacienta. Dios le llama a pastorear, a cuidar las ovejas. Específicamente. Y la quinta, Pedro el duro pero quebradizo. También lo he comentado. Yo no te negaré. Me negarás 3 veces. Así era. Sigue para adelante. Gálatas. Y esta es la clave. Él seguía, porque tenía miedo, seguía no juntándose con los gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y Pablo hace una cosa dura, le reprende públicamente, delante de los demás. Muy duro. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todo el mundo.
Y eso no es una cosa que te llamo aparte y te digo, no, no, el Evangelio es para todo el mundo. Y si Pedro públicamente también se había retraído, pues entonces tenía que volver a centrarse. Este es el Pedro que vemos más. Pero ¿cuál es el último Pedro? Vamos para adelante. Fijaos, los he puesto así en paralelo. El gran líder natural con el compañero. Es un pequeño matiz. Él seguía siendo líder, pero ahora enfatizaba lo de compañero. Pablo le había regañado, le había dicho, perdóname, pero tú eres de condenar con esas acciones. ¿Y cómo responde Pedro? Ahí se calla, lo aceptó. Pero en esta misma epístola, un poco más adelante, dice que cuidemos, que atendamos las palabras de mi querido compañero, el apóstol Pablo. Así es como consideraba Pedro a Pablo, su compañero, que os han escrito palabras de sabiduría. Dice a veces que son difíciles de entender, pero son reveladas por el Espíritu Santo, lo mismo que las otras epístolas. Coloca las palabras de las epístolas de Pablo al mismo nivel que toda la Escritura. Es un gran reconocimiento de Pablo, nuestro amado hermano Pablo. Vamos para adelante. El ocurrente de un plan mejor ahora está sometido a la prioridad de Cristo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Entonces os quiero escribir esta situación, estas últimas palabras. Vamos. El influenciable que comienza a hundir su fundamento, el firme en el fundamento básico y clave. Pedro aquí empieza a enfatizar el fundamento cristiano. No es tan importante que nos vayamos detrás del último grito, detrás de nuestra última ocurrencia. Céntrate en la palabra de fe, en la salvación, en la Escritura. Mantente en ese fundamento básico y entonces no te equivocarás. 4. El seguidor destacado, con una llamada a la pastoral, pero él siempre pensaba más en sí mismo, en su situación, y ahora él es un pastor hasta el fin. Ahora está pensando en su congregación, en la gente que estaba allí. Es un pastor entregado completamente. Es diferente el líder de pastor. El líder es el que la gente sigue. A veces hay uno que escribe una tontería en internet y le siguen millones. Es el líder, pero no es pastor. Le importa un comino lo que les pasa allí a sus seguidores. No sabe nada, nada más que sabe el que me sigue, me siguen. El líder puede tender a subir el ego. Tenemos en las iglesias evangélicas también de eso, ¿vale? Pero Dios nos llama a ser siervos. Está bien que te sigan, pero ahora tú cuando te siguen, sé pastor de esa gente. O sea, no es malo ser líder, pero sé pastor. Y si tú tienes mucha influencia porque has escrito algo en internet, ocúpate de esa gente, pastoréalas. Hoy, esto es un grito que me han hecho aquí. Vale, calla ya. Que tengo 5 minutos más, que me he dado aquí. Que no me deja esto, Bien. Quizás sea un poquito más, 7. Pastor hasta el fin. Dice, quiero despertaros con una amonestación. No solo líder, sino que trata de escribir a los suyos y explicarles cosas para que ellos vayan a entender correctamente el mensaje del Evangelio. Que ellos tengan la última enseñanza. Su palabra final no es, su testamento no es la casa que tengo allí en Capernaum, esa la cedo. No, es el cuidado de la grey. Prepara personas para que les enseñen. Esto es
la tarea fundamental. Vosotros tenéis un pastor, pero tenéis dos pastores más. Tenéis el pastor del cielo, que está cuidando de vuestro pastor y de cada uno de vosotros. Tenéis el pastor de esta iglesia, que ya he dicho que es excepcional y debéis estar agradecidos, porque yo ando por ahí por las iglesias y sé que hay mucha escasez de material, de buen pastores que cuiden, que tengan visión, que tiren adelante, que estén centrados en la palabra. Vosotros lo tenéis. Que algunos se creen que vamos a hacer así, van a venir 10. Y conozco una iglesia que se quedó 5 años sin pastor, con 400 miembros. Y ya decían que venga quien sea, porque empezaron a poner unas exigencias así. Y al final decían que venga el que sea. Vino uno y partió la iglesia. El que sea no. Tiene que ser un pastor. ¿Vale? Con cuidado y que nadie me divida la iglesia de Dios. No sé por qué decía eso, pero debía ser bueno. Ser pastor es clave dentro de la iglesia. Y él trató de dejar esto. Y tenéis, además de ese pastor del cielo, este pastor de la tierra que os va a cuidar y que debéis respetar y proteger. Y lo mismo que él tiene que hacer por vosotros, respetaros y protegeros. Vosotros tenéis un tercer pastor. ¿Que sabéis cuál es? Tú, sobre el que está a tu lado. Debéis pastorearos, cuidaros unos a otros. No con sentido de autoridad, sino de compañero. Debéis cuidaros unos a otros. Y lo mismo que Pablo exhortó a Pedro, pastor con pastor, vosotros os tenéis que cuidar también unos a otros. La tarea pastoral es una tarea compartida en la iglesia. Ahora, hay un ministerio pastoral que es una tarea reconocida en la iglesia y ordenada por Dios. Hay alguno que dice, no, yo ya soy pastor mío, ¿para qué necesito más? Me basto y me sobro. Mal. Todos tenemos que someternos a una autoridad que está allí. Y todos tenemos que someternos a la verdad del Evangelio. Espero que esa diferencia la añadáis porque también es clave en la iglesia. Y el último punto, Pedro fortalecido en la esperanza. ¿Por qué él pudo explicar todo esto? Porque él dice, yo voy a partir al cielo, pero yo conozco un evangelio que me ha rescatado. No simplemente me ha hecho cambiar de profesión, me ha hecho cambiar de vida. Y no es que yo tengo una filosofía del evangelio, es que yo he experimentado el poder de Dios, es que he recibido revelación, yo es que he escuchado la voz del cielo decir, este es mi hijo amado, yo lo he escuchado. Y yo lo dejo todo por mi Señor. Y sé entonces que no simplemente voy a morir, sino que yo estoy deseoso de esperar a Cristo, que Él resplandecerá como resplandece el lucero de la mañana. Es una palabra profética y de esperanza que es de absoluta certeza para Pedro. No tenía ya ningún problema en qué, en morir. Él había dicho, yo muero por ti, Jesús, y le negó. Y ahora estaba preparado a ir y no negar y morir verdaderamente por Cristo y por su evangelio. Este es el último Pedro, al que todos, aunque no estemos al final, debemos aspirar a tener una confianza plena en la palabra de Dios, a depender de ella completamente. Termino señalándoos una pequeña cosa de la introducción de lo que hemos leído. Solo una. Tengo 5, pero solo os dejo una. Final. Tengo misericordia de vosotros. Pedro empieza esta carta un poco diferente con la primera de Pedro. Pero es significativo. A ver si encuentro esta primera de Pedro. Primera de Pedro empieza dirigiéndose Pedro,
apóstol de Jesucristo. Esa es su presentación. Segunda de Pedro, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Curioso, ¿eh? Mete ahí esa otra palabra que él había tenido. Soy apóstol, pero mira, antes que apóstol, soy siervo. Algo que está al final, se había dado cuenta de la importancia del título tan grande que es ser siervo de Cristo. Más que ser apóstol, más que ser pastor, más que ser obispo, más que ser... ahora tenemos ya arzobispos cristianos, tenemos ángeles y serafines de allí, tenemos de todo. No te vale tanto el título, te vale ser siervo. Está bien, organizativamente tenemos que hacer de todo, yo no lo critico, ¿vale? Pero el título más alto es siervo. ¿Sabéis cómo me he presentado yo ante alguna gente? Cuando yo entré hace 25 años en Ferede, y entonces estaban allí los principales y decían, yo soy tal, he estado en tal sitio, tengo este cargo, y yo digo, ¿y yo qué soy? Y acababa de entrar allí, soy nuevo. Y yo estuve con tal, madre mía, todo es una experiencia, y después de presentarse todo, yo dije, yo soy el monaguillo de los evangélicos. Así me presenté ante una convención de 600 personas. Y los otros me regañaron. Nos dejan mal, hermano Mariano, nos dejan mal. Yo digo, bueno, es que así me siento. Los pastores son claves y las iglesias son claves. Yo quiero servirles y quiero bendecirles. Así me siento. Bueno, no tanto como Pedro, el siervo. Dice... Dirige la carta a los que viven como extranjeros esparcidos por el Ponto, Galacia, etc. Es decir, básicamente los que viven esparcidos eran los judíos cristianos. Aunque también había cristianos, pero él todavía parece que se está dirigiendo un poco más aquí. Y la segunda dice, siervo y el apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra, es decir, que la de los judíos cristianos. Una fe que iguala. Él ya ha roto definitivamente esa diferencia de judíos y gentiles y cree que estamos todos igualados por Cristo. Así que aferrémonos a esa igualdad y también a esa preciosa esperanza que Él nos ha dado. Evolucionemos en nuestro ministerio hasta que Cristo sea el Señor de nuestra vida y de nuestras acciones, y que sean usados todos ustedes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.